Hola, Tarín. Muchas gracias por participar en esta maratón de expertos de startup. Y has participado en muchas cosas con Financio Canet y desde luego que te lo agradecemos. Y esta tarde pues queremos tener una charla específicamente sobre un tema de marketing y precisamente lo que queremos ver hoy es qué es lo que buscan los inversores cuando ven los planes de marketing que proponen a las startups. ¿Qué es lo que buscan ahí en ese planteamiento? Bueno, muchas gracias por invitarme, Iván. Es siempre un placer estar aquí con vosotros. Volviendo a tu pregunta. Evidentemente, cuando estamos revisando las empresas, miramos qué tipología de estrategia tienen en función de si su cliente final es un business to business o un business to consumer. Cuando entramos en la parte de business to consumer, estamos mirando cuánto están gastando en marketing. Es uno de los puntos donde el cash flow es donde más vuela y donde más interesante tiene que ser. Y aparte no olvidemos de que una startup tiene vida. A lo mejor el primer año está en temas, una startup que está incluyendo temas tecnológicos o hardware, está muy involucrada los 2 primeros años, 3 primeros años. Una vez que sale al mercado, esa gente que ha estado involucrada en el software, que ya está vivo o que ya se puede empezar a usar, es cuando empezamos a girarnos para lo que es ventas y marketing, ¿no? Si fuera un business to business, evidentemente con el tema del cash flow es muchísimo menor el gasto, los acuerdos son más lentos en cerrar, pero es mucho más estable y es a largo plazo. Luego, por el otro lado, el business to consumer, el gasto es mucho mayor, como decía, entre un 40 a un 60% de la caja, ya sabemos que se quema en ello, y tenemos varias métricas que nosotros son muy importantes para poderlas validar. Una de ellas es el Cost Acquisition Client, cuánto dinero gastan por cada consumidor, cuánto dinero cuántos usuarios tenemos en base a ese gasto y luego cuántos de esos usuarios se quedan o es un permanente gasto que tienes que ir constantemente, que es ahí cuando separamos los usuarios y los que se están retenidos, ¿no? Son métricas que para nosotros son importantes y las validamos entre el DAO, el WOW y el MAO, ¿no? Que son las siglas donde te están diciendo qué tracción tienes tu diaria con respecto a tus usuarios. Otra cosa que es muy importante y medimos es el lifetime value del producto o del servicio que tú estás presentando. Es la forma en la que nosotros también sabemos cuánto tiene de recorrido en el mercado. Posicionándonos ya con un poco sobre en función de si es un producto o un servicio y si va el business to business o va al business to consumer, como Venture Capital, nosotros al final lo único que hacemos es mirar la parte financiera. Siempre está el Business Angel que va mucho más para esa idea proyecto, ¿no? Y luego vemos los VCs que seguro prácticamente todos, aunque siempre hay alguno que no necesita métricas para poder hacer inversión mensual, un MRR, Monthly Return Revenues, pero luego todos los otros que vamos por MRRs, evidentemente estamos midiendo en métricas, que es lo que realmente al final, una vez que miramos cuál es el problema, cómo se solventa el problema, cómo se hace revenues y el tercer punto, como decía, son de estos pequeños detalles en los que nos van a dar la medición de cuál es la aceptación por parte de los consumidores con respecto al servicio, ¿no? Se me ocurre también una duda, ¿no? Porque estás hablando de B2C, ¿no? De B2B, pero también hay bastantes casos, ¿no? De B2B2C, ¿no? Donde a lo mejor vas a través de ciertas empresas para llegar a consumidor final. ¿Ves muchos de estos casos? ¿Cómo, en qué lado de la balanza se sitúa y cómo afecta ese planteamiento? Cuando están dirigiéndose del business to business al business to consumer, normalmente son crecimientos orgánicos. Evidentemente es muchísimo más barato para la startup el empezar todo y la estrategia es totalmente diferente. De hecho, doble estrategia de voy directamente al business to consumer. Ojo, como decíamos, los gastos no tienen nada que ver, la evolución no tiene nada que ver. Cuando tú vas al consumidor final, necesitamos tener una prueba de 100.000 usuarios.
Todo eso lleva un mucho más largo plazo y es muchísimo más costoso, Sí, principalmente. Cuando el crecimiento es orgánico, como por ejemplo las de educación, tú te vas a los colegios y de los colegios saltas a los padres, o en los hospitales, tú vas a los hospitales, ellos lo dan a los pacientes y luego ese uso, eso es muchísimo mejor desde la perspectiva de costes para la startup, en marketing también, pero sí que es cierto que no siempre vas a ser el líder en la parte del consumidor, a menos que tu trazada sea como estaba diciendo, que estás haciendo una aproximación a las empresas en las cuales eso va a repercutir a los consumidores finales. Por ejemplo, en un videojuego, antes de ir al mercado, tú tienes que hacer un testing. Para hacer un testing tardas 1 minuto y medio, ¿no? En 1 minuto y medio, el que juega, el que es jugón, ya te está dando si le gusta o no le gusta. Hay gente con la que se contrata para hacer esos testings y que tú antes de ir al mercado, tú estás validando que eso es aceptado para tener un feedback y un testing del consumidor. Claro, no es lo mismo estar trabajando desde antes incluso de salir al mercado con empresas diciendo, oye, vamos a probar el proof of concept, ¿no? El famoso POC. Déjame probar a ver qué necesidades estoy cubriendo, si se me está escapando algo, si puedo perfeccionar así con una empresa, que luego eso replicas, que cuando estás haciendo un approach a un público, ¿no? Como un videojuego que además está demostrado que culturalmente puede entrar en un país y en el de al lado no. Pero vamos al consumidor final. entonces, bueno, veo por lo que te has centrado un poco en la conversación, que lo más importante que la verdad que os enfocáis sobre todo es en la parte de los resultados, ¿no? De cuáles son los resultados de la campaña de marketing, más que de lo que realmente están haciendo, ¿no? Entonces, que hablamos de métricas, del lifetime value, del coste de adquisición, entiendo que hay ratios de conversión. Entiendo que aquí es donde sería el foco, más que entrar a ver qué tipo de campaña están haciendo, cuál es el mensaje, la propuesta de valor, que entiendo que también miráis, pero como has empezado por aquí, entiendo que los resultados priman sobre el contenido, vamos a decir, ¿no? Del plan de marketing que tiene la empresa. Correcto. Y evidentemente el funnel de lo que es la venta y el marketing queremos ver perfectamente cuáles son los MQLs, cuánto te cuesta el llegar a esas personas y cuál es el retorno que tú tienes en base a lo que estás ofreciendo. Pero volvemos que al final la parte de, como decía, ahí es muy diferente la inversión entre un business angel que va creyendo, evidentemente el kit de la cuestión para todos los inversores es el equipo, pero no es lo mismo una empresa que está en una serie A, que ya tiene unas anualidades, o sea, unos retornos anuales y que ya ha justificado, ha aprobado, cambiar completamente el paradigma, que todos los que estamos justo antes, ¿no? Y que es ahí de cuando está empezando a volar la startup y dar como los pollitos, ¿no? Los primeros saltitos y vuelve otra vez al suelo y vuelve a rebotar, ¿no? Pues es totalmente diferente. Y el Venture Capital está bastante más focalizado en la media métricas. Yo quiero ver que esto funciona, aunque estés ingresando 10.000 un mes anterior, 10.000 este, pero es ahí donde empiezas a ser atractivo para que el Venture Capital diga, bueno, vale, ahora te miro y entramos en idilio o no. Y, por supuesto, se quiere ver quién forma parte del equipo de marketing, cuáles son las estrategias. No olvidemos que hoy por hoy la parte de redes sociales es súper importante y que tienen muchas métricas también donde te están dando muchos resultados y que al final va linkeado también con el Cost Acquisition Client. O sea que de una forma u otra van entrando muchos parámetros y las herramientas de marketing que se usan también las preguntamos para ver. No es o sea, es una parte más del checking list, ¿no? Igual de importante que otras. Puedes tener un genoma muy bueno, pero si no lo sabes vender y comunicar. Muy bien. Pues muchas gracias, Tarín. Te haría una última pregunta que se me ha ocurrido aquí, porque como hemos hablado, has empezado con distinguir B2C y B2B. También en España se ha hablado que hay mucha empresa B2B y se invierte mucho en B2B.
¿Esto lo ves tú personalmente? ¿Veis con mejores ojos o se invierte más en B2B que en B2C? Es más, se ve mejor. A ver, es que evidentemente cuando el proyecto es bueno se ve bien siempre, ¿no? Da igual que sea B2B, B2C, sino que la diferencia de aproximación con respecto a coste es mucho mayor para un B2C. Entonces, eso depende de cuál es la simplicidad también que quieres tener como inversor, ¿no? Que dices, bueno, yo pongo el dinero, prefiero un retorno rápido, muy claro, la secuencia es esta y ahí no hay problemas de caja que se escapen porque está todo como mucho más medido, ¿no? Tienes una visión más clara y más real que cuando estás hablando de irte al mercado final, ¿no? Que al final, sí, Facebook existe, pero a base de muchos años y el cómo crear un retorno, pues les ha sido bastante complicado de crearlo, ¿no? Y como digo, Facebook, Meta, perdón, ahora, estamos hablando de 20.000 empresas que se han dirigido al business to consumer y que no ha sido tan fácil el crecer como aquellas que van directamente al business to business. Sí, sí. Pero vamos, que en resumen el B2B es algo más predecible y requiere menos fondos, ¿no? Para llegar al éxito. Entonces es una inversión, vamos a decir, un poco menos arriesgada que el B2B, que el B2C, ¿no? Entonces tiene este punto de interés. Pues muchas gracias, David, por estos minutos y agradecido por lo que nos has transmitido en estos 10 minutos. Muchas gracias a vosotros.